Hola a todos, bienvenidos. Estamos con Mercedes Struch de Anybody Argentina. En esta entrevista vamos a charlar con la presidenta de esta organización pionera en la lucha por la diversidad corporal en nuestro país. Hablamos sobre el activismo que impulsó la ley de Talle, que es la ley 27521, los desafíos de su implementación y cómo transforman la forma en la que miramos, habitamos y respetamos todos los cuerpos. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer instancia agradecerte por la posibilidad de poder charlar con vos y de poder hacerte preguntas. Bien, yo contentísima de la invitación, así que muchas gracias. ¿Cómo surge ahí Anybody, ¿no? Creo que se pronuncia así. Anybody Argentina, Ah, genial. sí. ¿Cómo nace entonces la idea ahí de Anybody Argentina y cuál fue ahí tu primer acercamiento al activismo por la diversidad corporal? Bien, Anybody Argentina en realidad nace en el 2011 en Buenos Aires, Ujú. pero ya existía en Inglaterra ya desde el 2003 Anybody. Lo que sucedió en el 2011 es que se dio en simultáneo la apertura de varias sedes en diferentes partes del mundo, entre ellos Argentina. Ujú. De la mano de nuestra fundadora acá en Argentina, que es Sharon Hadway, que era una colaboradora de Anybody, que se había venido a vivir a Argentina y entonces dio la posibilidad de empezar el trabajo de Anybody acá en nuestro país. Ujú. En principio, en general, la organización internacional tiene y tuvo como objetivo empezar a concientizar sobre la epidemia de odio corporal y de las problemáticas que había alrededor de, sobre todo mujeres, de el malestar que les generaba su relación con el cuerpo y con la comida. Ujú. Entonces, a partir de esa premisa, se empieza a desarrollar todo el laburo que viene después, y acá particularmente en Argentina, cuando se empieza a trabajar todo lo que tiene que ver con las mujeres, la expresión estética, la violencia estética y su relación con el cuerpo, había un denominante común que era el problema para encontrar ropa, que en Ujú. otros países eso no pasa, pero particularmente acá en Argentina se reconoció ese problema. Y es ahí donde empezamos a hacer trabajo de investigación desde el 2012 ya, con nuestra encuesta nacional de talles, que empieza a generar estos datos que tal vez vieron por ahí si chusmearon un poco Ujú. nuestro laburo, que tiene que ver con en qué situación estamos los y las argentinas con respecto a encontrar ropa de nuestro talle, Ujú. y cómo eso era un gran detonante a la hora de profundizar el malestar con su cuerpo en las feminidades, pero en realidad en todas las Ujú. personas en general. Claro, Bueno, veníamos ahí creo que manejando ahí estuvo. como un target detalle que no era el target de la comunidad argentina, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestro país, sino internacional. Y ahí surge lo de la ley de talles, que ustedes fueron de las primeras, para no decir la primer organización de Sí. derechos humanos que salieron a militar por la ley de talles. Sí, que tiene que ver con esto, o sea, literalmente era en nuestros laburos con la comunidad con respecto a indagar sobre la imagen corporal, con chicos, adolescentes, con mujeres, salía muchísimo el malestar a la hora de ir a comprar ropa. Entonces nos pareció pertinente hacer un estudio de investigación a través de una encuesta para saber realmente si era esto casos particulares que nos llegan y justo a nosotras, o si realmente era algo que estaba haciendo de la mayoría de la población. Y es así que se comprueba año tras año que es un problema generalizado en nuestro país, y como bien vos decís, cuando empezamos a indagar, ok, bueno, a la mayoría nos pasa, ese dato está. Bueno, ¿por qué nos pasa a la mayoría y en nuestro país y en otros lugares no pasa Claro. necesariamente? Bueno, ahí es donde vienen estas investigaciones que hacemos, en donde damos con que las tablas de talles en Argentina, si bien Ujú. había 14 leyes de talles, no se cumplía ninguna, por esta cuestión de que había 14 leyes de talles. Entonces, ¿qué marca te puedes sostener 14 reglamentaciones a lo Claro. largo del país? Ninguna. O no había control en las provinciales, en las municipales, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surge la idea de generar una ley que empiece a regular, en principio, los talles, y que sea una forma de regulación dentro de todo fácil, o como que tenga coherencia para ser llevada a cabo realmente, ¿no? Porque también esa era otra discusión. Algunas estaban buenísimas y las lees
decís, es un golazo esta ley, pero Ujú. después controlar la implementación de eso se volvía imposible, entonces terminaba haciendo lo mismo que no tenerla. Entonces, bueno, ahí empezaron esas discusiones y eso que vos decís que me parece súper importante, esto de en qué estaban basadas las tablas de talles, ¿no? Y están basadas en tablas de talles que son europeas y de hace muchos años en general, y hoy en día es medido al libre albedrío de cada productor de Claro. indumentaria lo que se hace, porque en principio están las IRAM, que son las normas europeas, pero que no están basados en cuerpos argentinos. Ujú. Entonces, algo que tiene la ley, que se aprobó en el 2019, que es uno de los logros más importantes que tiene esta ley, es que se habilitó lo que se dice estudio antropométrico, que para quienes no saben es un censo corporal, que estuvo por muchos años dando vuelta por la Argentina, haciendo relevamiento de los cuerpos, y hoy en día tenemos un informe hecho de cómo son nuestros cuerpos, y a partir de eso es que estamos pidiendo que, porque como que se avanzó mucho en la ley, pero hasta ahí, entonces nos falta que se logre hacer un reglamento de implementación teniendo en cuenta esos datos y que formen de una vez por todas la tabla de talles que debería cumplir, ¿no? La industria argentina. Claro, Pero bueno, ahora estamos del con cuerpo bastantes. estándar de cualquier argentino. Ese estudio realizado en conjunto con el INDEC, tengo entendido. En realidad con el INTI, que es el Instituto Nacional Ajá. Tecnológico Argentino, que era quien contaba con las máquinas para hacer el censo corporal, que fue un equipamiento carísimo que se fue, eh, que el Estado tuvo que comprar para poder hacerlo, y ni hablar la logística de moverlo a todo el país. Entonces también los tiempos, ¿no? Porque para que la gente que tal vez no sigue tanto el tema entienda, en el 2019, fines del 2019, se aprueba la ley. 2020 nos agarra la pandemia, entonces la reglamentación no fue hasta el 2021. Ujú. Eh, y entonces la reglamentación salió en el 2021, entonces recién a partir de ahí empezó a hacerse el estudio antropométrico y se finalizó a mediados del 2022. Se empezaron con las reuniones de un consejo consultivo, que es que varias partes involucradas con la temática de la ley daban su opinión para generar la tabla de talles, y es ahí a donde nos quedamos. Ya en el Ujú. 2023 lo máximo que logramos fueron un par de reuniones, pero quedó como, no se pudo avanzar más que en eso y en la presentación de los datos del INTI sobre el estudio antropométrico. Eh, y nos queda ahora que se genere una tabla de talles y que se haga la implementación, pero bueno, la verdad es que, mm, como muchos saben, no son de los temas más de interés del actual Claro. gobierno, todo lo que tiene que ver con a pensar desde el usuario y como las necesidades de las personas, ¿no? Sí, tampoco de Entonces la diversidad de hay los como todo un cuerpos. parate ahí, que por eso no dejamos de levantar ni nuestra lucha, ni que es por la diversidad corporal, ¿no? La ley de talles era una bandera para poder también poner en conversación todo esto que te nombraba al principio, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, a partir de no encontrar ropa se desprenden un montón o se vislumbran un montón de problemáticas sociales como los trastornos de la conducta alimentaria, que en Claro. Argentina somos el segundo país con mayor casos de trastorno de la conducta alimentaria por per cápita, ¿no? Entonces Ujú. estamos hablando de un problema de salud mental y salud integral súper grave, que muchas veces se podrían bajar los disparadores de estas cuestiones a través de tener conciencia del impacto que tiene en la salud integral ciertas cuestiones como no encontrar ropa, como ciertas cuestiones como la representación en las publicidades, Ujú. como los mensajes que se dan en las hoy redes sociales, medios de comunicación sobre la perfeccionabilidad de los cuerpos, ¿no? Como cambia mucho cuando tenemos una perspectiva de diversidad que cuando no la tenemos. Y Mercedes, bueno, de ahí se elabora la ley de talles, ¿no? te pregunto, ¿la ley de talles también regula esto que decís, como la manera en que los medios de comunicación, las empresas, los negocios muestran los productos? Que, o sea, me refiero a no solo mostrar el cuerpo hegemónico, sino que en sus publicidades, por ejemplo, haya diversidades de cuerpos, diversidades también sexuales, o sea, que se incluya, por ejemplo, a personas que sean parte de la comunidad LGBT, que también tiene que ver con eso. Mira, no, la ley de talles, como dice, o sea, ni siquiera se llama ley de talles, la ley que salió en el 2019 es un sistema único de talles. Entonces lo que da es un primer paso.
Ujú. lo que hace es unificar los talles porque hasta ahora, en donde están ustedes, en donde vivo yo, que es Mar del Plata, y en Bariloche, depende a qué local entramos, es el talle que somos, como que no hay Claro. ninguna regulación de eso. Entonces, en principio, lo que trae esta ley es una tabla de talles nacional para que las producciones nacionales se unifiquen y pase un poco como con las zapatillas que vieron que ustedes ven que tenés Sí. Brasil Ujú, X, Argentina X, ujú. Uruguay X, no sé, estoy inventando. Bueno, primero se va a lograr eso. Segundo, lo que se va a poder denunciar, iba a poder denunciar porque también pasa mucho que había muchos organismos que estaban involucrados en la ley, que hoy en día vamos a decir que están reducidos o que se volvieron y que se volvió parte de la secretaría de una secretaría muy chiquita, Ujú. entonces ya no está en funcionamiento. eh, Iban a regular que uno puede hacer denuncias por el trato, porque también otra cosa que pasa cuando vos no encontrás ropa es que no solo que no encontrás ropa, sino que muchas veces se Claro. sufren situaciones de discriminación Ujú. a la hora de ir a comprar ropa, como decirte, no, para vos no hay, no, no te la pruebes que la podés romper, como, no sé, un montón de Tuvimos cosas. un caso muy cercano con una de las conductoras de nuestro estudio también, que ella lo cuento porque lo ha contado acá Sí. en el aire, de Sí, que ha ido a un negocio de ropa también y así, ni bien entró y empezó a pedir ropa, lo primero que le dijeron fue eso, o sea, no, no hay ropa para tu cuerpo, para tus claro. talles, talles Bueno, especiales, como... eso pasa, como vos decías, o sea, no hay persona que yo cuente, enuncie esto y no haya Ujú, nadie que no tenga mínimo un conocido que le haya pasado, ujú. si no le pasó a él. Lo mismo de sentirse mal. Entonces, Claro. lo que hacía esta ley era como, y que puede hacer si lo logramos simplemente, es un gran paso de, primero, ordenar, segundo, usar datos por primera vez en la historia argentina para hacer ropa de un censo basado en nuestros cuerpos, que parece que no es tan importante, pero es importantísimo en términos de reconocernos y desde una mirada más descolonial de nuestros cuerpos y de cómo somos, ¿no? Los y las argentinas. Ujú. Eso es clave y también es clave que, por ejemplo, uno de los datos que tiene el estudio antropométrico es, por ejemplo, lo que más o menos estamos acostumbrados que nosotros sea el M, Ujú. en realidad cuando se hizo el censo argentino, el cuerpo, comillas, todo comillas de esto, ¿no? Sí, sí, Pero el sí. cuerpo promedio argentino es más parecido a las medidas de un L. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que se implemente la ley de talles y tengamos esta tabla de talles nueva, es probable que los talles sean como, o se le dicen, o más reales o que sean un poquito más grandes y que entonces no nos pase tanto que no encontremos ropa, ¿no? Porque se ampliarían los talles. Ujú. Eso sí, algo muy importante que no se logró con la ley, no porque nosotros los activistas no quisiéramos, sino porque las modificaciones que le hicieron para ser aprobadas, esto quedó afuera, es que no se le obliga a las marcas a tener diversidad de talles. Lo que sí se les obliga es a cumplir con la tabla de talle creada por el Estado argentino. Ok. Esto también me parece importante aclarar. Claro, porque quizás te ponen un 44 y cuando vos ves el 44 no es el que uno se Claro. imagina o el que uno visualmente tiene en mente. Igual que tenés en tu guardarropas, que Claro, eso tal pasa cual. muchísimo. Ujú. Soy 44 y vas a un lugar o te puede quedar grande o te puede quedar Claro, que ni te según la entra en una marca, por pierna. eso es. Y eso es de las peores cosas que generan mucho malestar y disforia corporal. Porque obvio, ahora estamos charlando, nosotras acá estamos hablando del problema, uno toma conciencia, todo, pero vos un día normal, tal vez no tuviste tu mejor día, te vas a probar una Ay, ropa sí. porque te tenés que comprar por esto, por lo otro, y de repente hasta el mismo lugar al que fuiste a comprarte el talle 44 y vas y de repente el 44 ya no te entra. O Claro. el 44 te queda enorme. Depende, cada corporalidad tiene sus Sí, problemáticas, ¿no? Y de repente eso genera un pensamiento intrusivo sí, de mina inseguridad. de pensar qué hice, qué no hice, porque lo primero que se genera es buscar la culpa en uno, o sea, tarda un montón nuestra cabeza, incluso la mente de personas como yo, por ejemplo, que me dedico a hablar con ustedes de esto, es lo primero que uno hace por la cultura en la que vivimos es culparse a uno a ver qué hizo Claro. para que esto no esté funcionando, para Ujú. no encajar. O sea, ¿qué hice yo que ahora de repente no encajo en esto que ya encajaba hace un mes, 2 meses, 3 meses? Y nunca se nos ocurre
como primer pensamiento que la marca puede haber corregido su curva de talles, que pasa muchísimo, más en un contexto de crisis como en el que estamos, y que achican los talles. Y de repente no tiene que ver con lo que vos hiciste, lo que no hiciste, lo que comiste, lo que no comiste, pero no todos tenemos estas herramientas ni siempre las podemos usar a nuestro favor. Entonces, por eso es tan importante tener un Estado que esté pensando en garantizar lo mínimo, porque esta ley garantiza lo mínimo, y en nuestra esperanza total era como que sea el primer paso de muchos otros cambios, ¿no? Pero primero hay que ordenar. Hay que ordenar y tener claras las reglas para a partir de ahí poder empezar a pedir, ¿no? Me parece que hay un montón de cosas que, bueno, vos que lo militás, lo debés ver más que nosotros, esto de que no tiene que ver simplemente con no conseguir el talle, sino con la culpa que se genera, autogenera esa persona, con todo lo polémico que viene detrás también, por ejemplo, con las infancias, preadolescentes, niños, a lo mejor adolescentes que no tienen los recursos, a lo mejor, como de automotivarse De encontrar no sé también una identidad. Claro, tal cual. Entonces empiezan a generar como un montón de problemas alimenticios que tranquilamente Sí. pueden surgir. Porque Un capaz montón quizás te gusta un jean y vos decís, bueno, me termino comprando una calza y Claro. tampoco te representa eso y eso te Sí. aplaca. O te compras un jean que te aprieta muchísimo y estás todo el tiempo pensando en Dañando tu cuerpo. Sí, porque todo esto hay algo un concepto que a nosotros nos gusta, que creo que es muy, muy gráfico que usamos, que es el modelo único de cuerpo. O sea, todo lo que está pensado en nuestra sociedad está pensado por un solo tipo de cuerpo. El Esto hegemónico. porque en su momento... Sí, pero porque ese único modelo de cuerpo, más que solo hegemónico, también está pensado desde una idea de normalidad. Y muchas veces estas normativas se hicieron para pensar cosas que nada tienen que ver con la cotidianidad actual que estamos viviendo nosotros. Se hizo hace capaz 100, 150 años para pensar, bueno, más o menos cuántas personas entran en un colectivo, ¿no? Digo, estoy más o menos haciendo una referencia. Es algo que más o menos, y que de repente se volvió una norma de único cuerpo bueno, sano, el que está bien, ¿no? Y sobre eso se reforzaron muchos estereotipos de belleza, como vos decís, Claro. de belleza hegemónica, de cuerpo hegemónico, que lo que hacen es fomentar la idea de que, aunque nosotros nos miremos a nuestro alrededor y seamos todos distintos, pensemos que todos tenemos que poder llegar al mismo tipo de cuerpo. Y la indumentaria, cuando te ofrece 2 o 3 talles que no diferencian más de 2 o 3 centímetros por talle, te está diciendo lo mismo. Entonces se generan muchas situaciones en la cotidianidad de las personas que fomentan esta idea de que todos tenemos un cuerpo, pero que en realidad deberíamos tener otro, que es ese único cuerpo, ¿no? Que nos genera presión, que nos genera malestar, porque todo el tiempo nos queremos perfeccionar. Y encima se le suma eso, ¿no? Los discursos que tenés una influencer que te vende el programa del gimnasio, tenés un influencer que te dice que si, no sé, no tenés tanta masa muscular y no invertís, sos un perdedor, y como que tenés todo el tiempo, no importa en dónde estés, o incluso en tu casa, tenés a tu vieja que está obsesionada con la comida desde toda la vida y que no para de hablar de la comida, de lo que come, de lo que no come, porque vive en la misma sociedad, ¿no? O sea, no es culpa de nadie en particular, pero al mismo tiempo es necesario que todos nos ocupemos, ¿no? Como que no hay que señalar, tipo, enojarse con tu mamá o con tu hermana, excepto que te diga algo que te hace daño, porque no es que son las responsables totales de eso, pero tampoco es que al no ser culpa de nadie, nadie se ocupa, ¿no? Como que es algo que es problemático, que es preocupante, sobre todo por estos datos que te tiro, ¿no? Como impacta directo en la salud integral de las personas, ya desde tener problemas con la alimentación a también de autoestima, de problemas de salud mental. Y hoy en día la verdad es que hay cada vez más adolescentes y cada vez a más temprana edad que empiezan a tener mucho conflicto por cómo se ven, porque también vivimos una sociedad en donde hoy la imagen con las redes sociales ha escalado un montón, entonces vos tenés todo el tiempo estás con personas viéndote a vos y a tu cuerpo, y también mucho anonimato haciendo mucho daño, ¿no? También. No, y que el cuerpo Entonces, se termina volviendo también un producto dentro de toda de todos estos avances tecnológicos. sí, total, hay una jerarquización de las personas por el cuerpo que tienen y que muchas veces
se vuelven por lo menos como carnadas del éxito, ¿no? Como cuando yo sea flaca, cuando Claro. yo sea flaco, Para las cuando yo marcas, tenga sobre todo. músculo, Para las grandes empresas. seguramente me van a dar ese trabajo que quiero, Ujú, y muchas veces lo peor de todo, y que por esto esta sociedad funciona, es porque pasa, porque ujú. hay un privilegio de quienes se acercan más o menos o no privilegio de estos estándares de belleza, ¿no? Claramente está eso. ¿Qué puede hacer cualquier persona desde su lugar, desde su espacio, para fomentar esto de la diversidad del cuerpo, por ejemplo? Bueno, en principio nosotros hablamos como arrancar desde las prácticas más personales y cotidianas a después llevarlo a algo más colectivo, ¿no? Ujú, Entonces, desde nuestros primeros pasos cotidianos es no solo no opinar del cuerpo, que capaz que es un eslogan que quedó y que muchas veces dicen, bueno, no se opina, pero después no se habla de todo el malestar que eso causa, claro. pero esto, no hacer comentarios que sobre el cuerpo de la otra persona porque no sabes cómo se lo va a tomar, ya Ujú, sea aunque vos pienses que le estás diciendo algo positivo, porque puede pasar que vos le digas, ay no, qué hermoso estás más flaco, y vos decís, ay, hice un comentario que le levanté la autoestima, pero capaz que esa claro. persona no estaba haciendo nada por su Ujú, cuerpo, simplemente estaba existiendo, no había hecho nada en particular para que su cuerpo cambie, y ujú, de repente vos instalaste una idea de que su cuerpo está mejor que antes. ujú. Entonces, eso ya puede para un montón es en el mejor de los casos. Sí, y Y es en el peor dispara de para los cualquier casos tenés. lado, además. Lo Sí, empieza a o en el asociar con peor de cosas los que... casos, total, y en el peor de los casos tenés a alguien que se está matando de hambre y vos se lo Claro. reforzaste. Entonces estás como fortaleciendo una conducta que mínimamente es peligrosa. Siempre la dieta restrictiva puede generar un trastorno de la conducta alimentaria, aunque no siempre pase. La Claro. dieta restrictiva siempre puede ser un condicionante del desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces me parece que eso es importante, como esto, no dar por hecho de que un cumplido hay que hacerlo, como empezar a dejar de hacer esas cosas y después también pensar mucho cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Ujú, Porque o sea, uno regula capaz los comentarios que le hace al otro, aprende que políticamente correcto es no decir nada, pero después si vos no sé, sos madre, hijo, hermano o lo que sea, y te estás hablando todo el tiempo mal a vos mismo o te estás diciendo todas cosas horribles a vos, la otra persona no necesita que vos se lo digas a él para sentirse mal. O sea, si vos todo el tiempo, por ejemplo, yo soy una persona gorda, ujú, y tengo a mis amigas que a mí no me dicen nada, pero todo el tiempo están diciendo, uy, no, me muero lo gorda que estoy, ujú. no, debería dejar de comer soy un chancho porque me voy a hacer gorda. Claro. Sí, por más que no te lo digan a vos directamente, Sí, implícitamente. te están haciendo sentir que igual no está bueno Ujú, tener el cuerpo que vos tenés o no está bueno la gordura en general. Entonces es como una construcción todo el tiempo de que por más que no te lo digan a vos directamente, igual creen que está mal ujú, o que no es deseable, ¿no? Hay que empezar a desarmar también, ¿no? Esos discursos. Entonces, no hacerlo para el otro, pero tampoco hacerlo para uno mismo, pero no en el sentido punitivo. Pensemos ujú, entre todos, y ahí entran como, o sea, pensemos por qué llegamos a esos pensamientos, ujú. por qué tenemos esas ideas de que hay un solo tipo de cuerpo, porque una vez que lo pensás mucho, se empieza a poner un poco más ridículo. Es como, una vez que lo ves, te das cuenta que no tiene tanto sentido, Ujú. ¿no? Como es esto, de repente salís a la calle y vas a ver que está lleno de gente diferente a vos. ¿Cómo puede ser que después de una hora scrolleando en Instagram, de repente querés ser de determinada forma? Claro. Y una sola forma, ¿no? Entonces, es como desactivar esos pensamientos o esas construcciones que tenemos naturalizadas con contraste de realidad, ya te diría. Ujú. Con eso ya se puede hacer un montón. Es un gran proceso que me parece que todos tenemos que afrontar esto de construir lo que se nos impone, creo. Por último, si tuvieras que resumir un poquito el objetivo de tu activismo, ¿cómo lo resumirías? Eh, Mi activismo por la diversidad corporal en principio nace por una interpelación personal
Ujú. Pero también porque una vez que yo identifiqué ciertos cuestionamientos que me hacía, me di cuenta que no era la única que se enfrentaba a una realidad que la hacía sentir mal con ella misma, con su cuerpo, y que se sentía completamente presionada para responder a un estándar de cuerpo y sobre todo siendo mujer. Entonces mi activismo por la diversidad corporal lo que busca es lograr una sociedad más diversa e inclusiva y que las personas básicamente tengan una mejor relación con ellas mismas, pero también con los otros. Entonces, mi activismo va desde ahí para que en un futuro la realidad no sea tan compleja para los que vienen, pero también para los que estamos hoy. No creo que necesariamente sean las próximas generaciones, creo que Ujú. se pueden hacer cambios en lo concreto también ahora para estar mejor. Mercedes, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir la organización? Sé que tienen un sitio web con muchísimo contenido recontra interesante. Bueno, en Instagram estamos como Anybody Argentina, esa es nuestra red social principal. También tenemos nuestra página que es anybodyargentina.org, creo que Ujú. siempre me da duda, pero ustedes pongan Anybody Y va a Argentina en Google que les aparecer. sale. Y después tenemos LinkedIn y tenemos Facebook y TikTok también tenemos Genial. Anybody Argentina. Excelente. Ahí pueden buscarnos, nos pueden escribir, hay un mail disponible para hacer consultas o nos pueden escribir a cualquiera de las redes sociales. La intención es como esto, empezar a llevar una semillita de empezar a cuestionar esto que tanto mal nos hace y que hay datos concretos que lo demuestran y hasta un Estado que lo reconoció y Ujú. creyó que había que hacer algo porque estaba afectando a una gran parte de la población. Así que nada, empezar a cuestionar es nuestra intención por sobre todas las cosas para ver qué podemos hacer entre todos para cambiarlo. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias por la posibilidad de poder profundizar. Nos quedaba pendiente hace muchísimos programas charlar sobre este tema. Para nosotros es súper importante darle visibilidad a esta lucha. Así que te agradecemos por la predisposición. Bueno, no, ustedes y cualquier cosa, acá estamos. Pasaba entonces por pasar la posta Mercedes Struch, la directora de Anybody Argentina. Así que los invitamos a compartir esta nota y a difundirla por todos lados.